Buenos días, nuestro grupo está compuesto por Ani Rivera, Alejandra Santiago, Camila Valencia, Natalia Orozco y mi persona, Natalia Chaik. La sentencia de la que hablaremos hoy es la T-034 del 2013, que trata sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para proteger el derecho a la tenencia de animales domésticos como parte del libre desarrollo de la personalidad y de la intimidad familiar. Comenzando con los hechos, tenemos que la accionante indica que vive en el conjunto residencial Pinar de la Colina 2 en la ciudad de Bogotá, al igual que otras 27 personas que residen en el mismo conjunto con sus mascotas. La señora Norma Rojas menciona que el 17 de diciembre del 2011 la Asamblea General de Propietarios modificó el manual de convivencia del conjunto residencial prohibiendo el uso de los ascensores para cualquier tipo de mascotas, excepto para los perros que sirven como guía. Como consecuencia de la prohibición, la accionante refiere que la empresa encargada de la administración, Acervis Limitada, le impuso por primera vez a uno de los residentes que tiene mascota una sanción de 171.000 pesos. La accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y familiar, y los cuales afirma que están siendo vulnerados por la Asamblea de Propietarios y el Consejo de la Administración del conjunto. En relación con la procedencia de la acción del amparo constitucional, la accionante señala que lo contemplado en la Ley 675 del 2001 no tiene los medios idóneos para resolver este tipo de controversias en la propiedad horizontal. La señora Rojas solicita que se derogue o retire el artículo 50 del Manual de Convivencia del conjunto y además de esto, que el Consejo de la Administración no haga efectivo el cobro de las sanciones impuestas por incurrir en estas conductas. De acuerdo a los hechos que dieron paso al ejercicio de la acción de tutela, esta corporación tuvo que darle respuesta a dos interrogantes para otorgar una decisión. En primer lugar, tuvo que determinar la procedencia de la acción de amparo constitucional. Si la acción de amparo era procedente, esta sala debía determinar si la Asamblea de Propietarios y el Consejo de Administración del conjunto residencial Pinar de la Colina 2 vulneraron los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad de la accionante como consecuencia de la decisión de incluir en el manual de convivencia una norma en la que se prohíbe el transporte de mascotas a través de los ascensores comunales. Dando solución a los interrogantes planteados y teniendo en cuenta que la acción de amparo era procedente, esta sala manifestó lo siguiente. Primero, que la tenencia de mascotas involucra el ejercicio de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar e incluso toca aspectos referentes a derechos como la igualdad y la libertad de locomoción. Sin embargo, la tenencia de un animal doméstico encuentra limitaciones en los derechos de los demás copropietarios, de manera que se deben cumplir con aquellas exigencias que se prevén para su transporte y cuidado, ajustándose a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Y segundo, para resolver el asunto sometido a revisión, se hizo uso del juicio de proporcionalidad de la medida como herramienta para determinar la validez y eficacia constitucional del artículo 50 del Manual de Convivencia del conjunto residencial. Es claro que la restricción del uso del ascensor por parte de las mascotas era desproporcionada y por ello vulneraba los derechos fundamentales de la accionante al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad familiar y personal. Entonces, en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el tribunal sostuvo que se trata de un derecho cuyo contenido implica la posibilidad que todo individuo tiene de desarrollarse según sus propias aptitudes y capacidades, sin restricciones ajenas o adicionales de las contempladas por el ordenamiento jurídico. Se entiende que se configura una vulneración de este derecho cuando a la persona se le impide de forma arbitraria alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida o valor y escoger libremente
las circunstancias que dan sentido a su existencia. Para la Corte, una prohibición que conduzca a negar la posibilidad de escoger si se tiene o no una mascota implica una violación de este derecho, pues se considera que la tenencia de animales domésticos en muchos casos corresponde al plan de vida de una persona al constituir móviles a través de los cuales se expresa el cariño, la compañía en grado quizás igual o superior a la de un integrante de una familia. Entonces, al final se resuelve revocar la sentencia del 12 de julio del 2012 que negó el amparo solicitado. En su lugar, tutelar los derechos del accionante al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar. Segundo, y por último, se ordenó a la Asamblea General de la Propiedad del Conjunto Residencial que a partir de la notificación del presente fallo, se inaplique el artículo 50 del Manual de Convivencia hasta que se proceda a su retiro definitivo en la próxima reunión ordinaria o extraordinaria que se convoque. La señora Rojas solicitó pues un amparo de sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y familiar y a la propiedad, los cuales ella afirma que estos están siendo vulnerados por la Asamblea de Propietarios del conjunto donde ella vive, porque prohibió el transporte de mascotas en los ascensores del conjunto y también impuso una sanción pecuniaria a quienes pues incurrieran en dicha conducta. Entonces, lo que se refiere como a la supuesta vulneración de los derechos fundamentales invocados, Norma Lucía manifiesta que existe un desconocimiento de su desarrollo a la propiedad y de igual manera también sostiene que se presenta una transgresión de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. En el entendido que esta corporación ha reconocido, pues la Corte ha reconocido que la convivencia con una mascota constituye una expresión legítima de la voluntad del individuo y una forma de expresión del ser humano, como se constata pues en las sentencias T-035 de 1997, en la T-119 de 1998 y en la C-439 del 2011. La Corte pues se pronunció frente a esto y sostuvo pues que en relación con el libre desarrollo de la personalidad, pues la Corte sostuvo que se trata como de un derecho cuyo contenido pues implica la posibilidad de que todo individuo tiene pues la facultad de desarrollarse con sus propias actitudes y capacidades sin restricciones ajenas y pues adicionales como de acuerdo a las contempladas por el ordenamiento jurídico. De aquí pues se entiende pues que se está viendo vulnerado este derecho porque se le está impidiendo de forma arbitraria alcanzar a perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger libremente como las circunstancias que dan sentido a su existencia, lo que en cuanto a la mascota implica una violación del citado derecho, pues se considera que la tenencia de animales domésticos, pues en muchos casos corresponden pues al plan de vida de una persona, al constituir móviles a través de los cuales pues se expresa como el cariño y la compañía en grado quizá igual o superior al de un integrante de una familia o de un núcleo social. Bien, conforme a lo que se ha visto en clase y relacionándolo un poco más con la sentencia, conforme a la decisión tomada por la Corte que se pronuncia sobre la solicitud de amparo de la propietaria de una mascota que vive en un conjunto residencial, interpone acción de tutela porque cree que se le violan sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal. ¿Qué pasa? En esta sentencia no permiten que las mascotas ingresen en los ascensores, salvo que sea una persona discapacitada y necesite como tal de esta mascota. Que la Asamblea General de esta propiedad horizontal tiene un reglamento en el cual se estipula que no pueden ingresar estas mascotas. ¿Y qué pasa? La Corte entra a ponderar lo que es el derecho al medio ambiente sano de algunos propietarios y el derecho al desarrollo de la personalidad e intimidad personal de estas personas que tienen mascotas. Toda vez que estos reglamentos de propiedad horizontal no pueden estar por arriba de la Constitución Política de Colombia, porque es la principal carta de protección de los derechos fundamentales, entonces la Corte decide eliminar ese reglamento de esa asamblea, toda vez que vulnera como tal ese derecho y entra
a ponderar estos dos derechos de tal manera que puedan coexistir los dos y brindarle protección a los dos y garantía a los dos. Por esto delimita horarios en esta residencia para poder que los dos derechos coexistan y no necesariamente tenga que estar uno sobre el otro, sino que se pueda respetar los dos en comunidad.